mí esta porquería. Ahí va. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, siguen los tironeos entre Sergio Massa, el ministro de Economía, y las distintas petroleras. Lo llamativo de todo esto es que la más importante, la de mayor porción del mercado, es YPF, que es una empresa donde el Estado es el accionista mayoritario, y así todo, Massa viene insistiendo con que el faltante que empieza a recuperarse, sobre todo en capital y paulatinamente también en el interior del país, no tuvo que ver con la discusión de los dólares, porque dice que además la nafta no se importa, que los camiones que están, digamos, los barcos que están descargando son de diésel, y dice mágicamente ahora apareció el combustible, dice Sergio Massa, que atribuye de alguna manera, dijo que se trató de un lockout, que eran las propias petroleras retaseando la entrega del combustible para guardarlo para exportación, porque es mucho más conveniente que venderlo en el mercado interno a un precio que equivale a $1, pero el tipo de cambio oficial, no de los otros tipos de cambio. Ayer Aranguren, que fue titular de Shell y luego ministro de Energía de Mauricio Macri, planteaba que en realidad el litro de nafta tendría que estar al valor del dólar contado con liqui, o sea, cerca de los 900 pesos y no 350, bueno, dependiendo de qué tipo de nafta y qué petrolera. Pero la cuestión es que lo que está pasando ahora mismo es que apareció efectivamente un mayor caudal de combustible en todas las estaciones de servicio, se empieza a normalizar de capital hacia el interior, porque hasta que lleguen los camiones distribuyendo va a tardar un poco más en los lugares más alejados, pero ya llegó a los surtidores con un incremento. El incremento, según los oyentes que nos vienen llamando desde temprano, está entre el 5, 8, 9%. Las petroleras venían pidiendo, dijo el propio Massa, un incremento entre el 20 y el 40%. Dicen que está atrasado porque en meses anteriores, bueno, le habían establecido un tope de suba que no podía 4,5%, etcétera, con lo cual vienen con una demanda de subir el precio significativamente. Vamos a ver cómo termina esta puja. Había amenazado Massa con que si no normalizaban la venta aquí dentro del país no les iba a permitir exportar. Bien, y en este contexto, obviamente, en este doble rol, ¿no?, de Massa candidato y Massa ministro de Economía, donde, claro, las imágenes, no son las imágenes, pues no es un problema de imágenes, sino la afectación de gente que no puede laburar, gente que no consigue la nafta, gente que tiene que hacer muchas horas de cola y su consecuente mal humor, obviamente que es uno de los factores que pega en un contexto electoral que estamos a menos de 18 días. Hoy es 1 de noviembre, se vota el 19 de noviembre. Faltan 18 días nada más para el balotaje entre Sergio Massa y Javier Milei, que se aventura muy parejo, muy parejo. Las cifras que están circulando las distintas encuestadoras dan un escenario de, y volvemos otra vez sobre el tema del margen de error. Si el margen de error es más o menos 2, 3 puntos, las encuestas están dando un escenario tan parejo que es difícil aventurar cuál puede llegar a ser el resultado. De un lado hay un Sergio Massa que parte un piso más alto porque sacó casi el 37% de los votos y Javier Milei el 30%. Pero dentro de los votantes que quedaron huérfanos, en el sentido que ya no tienen aquello que fue su primera opción en la primera vuelta electoral, tienden a ser votantes proclives al cambio, como dice el propio Milei, digamos, más opositores a Massa que otra cosa. Salvo algunos casos, ayer circuló la segunda tanda de una adhesión de distintos intelectuales y personas del ámbito de la cultura, la ciencia, la investigación y demás, planteando que ante esta disyuntiva y en defensa de los valores de la democracia van a votar por Sergio Massa figuras muy inesperadas, caso Beatriz Arlo, por ejemplo, o pensadores que han sido tremendamente críticos de este gobierno, o el jurista Roberto Gargarella, gente que plantea que la neutralidad no alcanza cuando hay tanto en juego y que aún y a pesar de todas las diferencias con Sergio Massa y con el kirchnerismo en particular, van a estar votando por Sergio Massa. El radicalismo, bueno, ayer lo que salió a decir, que es básicamente el radical y el voto de Schiaretti, ¿no? Son los dos votantes más buscados en esta elección.
Obviamente hay una parte del voto de Patricia Bullrich, del núcleo más duro del PRO, que va directo a Milei. Ahí no hay mucha discusión para dar. El punto acá sí tiene que ver con radicales o parte del votante de Horacio Rodríguez Larreta, que según los estudios cualitativos que se han hecho, la especulación de que ya se habían ido con Massa, tal como instaló Milei, no es cierta. Ese votante, lo que apareció fundamentalmente a Massa es el votante nuevo, el votante que se había quedado en su casa. Gran parte del crecimiento de los 3 millones de votos de Massa tiene que ver con votantes que no habían votado en las PASO y que aparecieron a votar. ¿Qué pasa? Que eso ya no va a pasar en esta instancia, pues ya estuvo cerca del 77%. No hay tanto votante más, ya está muy cerca de los niveles históricos de participación. De ahí que el votante de Schiaretti, que se fue a Arabia Saudita, se tomó un avión, se fue, dijo que está trabajando por Córdoba, el gobernador, y es difícil pensar que se vaya a pronunciar Schiaretti, y el votante de los radicales, que también es la gran incógnita. Ayer se enojó Gerardo Morales por un acto de Sergio Massa con Leandro Santoro y algunos dirigentes que, siendo originalmente radicales, ya habían desembocado en el kirchnerismo o en el peronismo, como el propio Santoro, porque hubo cantos que los mismos que en algún momento se usaron para hablar sobre Alfonsín, que en este caso coreaban el nombre de Sergio Massa. Ahí salió Gerardo Morales como presidente de la Unión Cívica Radical diciendo que hay una apropiación ilegítima de los símbolos del radicalismo, de personajes que se disfrazan, dijo, de correligionarios, en alusión a algunos de estos dirigentes. Estaba Nito Artaza también, que hicieron este acto con Sergio Massa, que desembosadamente está coqueteando el voto de la línea más progresista del radicalismo. De hecho, hace poquito estuvo en Tucumán recitando lo que Alfonsín llamaba su rezo laico, que era el preámbulo de la Constitución Nacional. Pero la verdad es que estamos a 18 días de un balotaje con un Milei que está cuidándose muchísimo, aparece poco, están tratando de mantener gran parte de los dirigentes de Milei en silencio para que no le vuelva a pasar lo que fue el tramo final, que camino a la primera vuelta electoral, con las declaraciones de compraventa de órganos, privatización del océano, el tema de la renuncia a la paternidad, que fueron cuestiones a las cuales ellos atribuyen gran parte de el desempeño que no tuvieron, en la que esperaban tener un crecimiento mucho mayor en de las PASO a la primera vuelta, con lo cual están tratando de hacerlo mucho más contenido, con un Milei mucho menos agresivo. Curiosamente, el que acusó ahora de ser agresivo fue Milei a Massa por la amenaza que había hecho a las petroleras, pero están tratando de hacer una campaña más ordenada y que no tener los inconvenientes que tuvieron, porque saben que en estos 18 días la diferencia, por lo menos la que están diciendo las encuestas, es tan ajustada, tan cercana, tan pareja a la elección, que cualquier elemento puede terminar volcando el resultado hacia Milei o hacia Massa.